En esta ocasión vamos a presentar el funcionamiento o el código de Arduino del servomotor en conjunto al ultrasónico. Entonces se comienza incluyendo la librería del servomotor. Luego le asignamos un nombre a nuestro servomotor. Declaramos tres variables, el trigger y la del eco y la del tiempo de espera, y la distancia. Entonces en el trigger declaramos como 11, el eco como 10. Estos dos van a ser los puertos a los que se va a comunicar el ultrasónico con Arduino. A esos puertos hay que conectarlos. Luego la variable posición, que esta va a ser la posición inicial del servomotor. Nos vamos con la función del voice setup, que aquí comenzamos con el serial.begin, que esa es como por decirles la velocidad en que se va a comunicar Arduino. Con el monitor serial va a ser a 9600 baudios. Luego nuestro servomotor .attach, que esto va a ir conectado en el pin número 9. Luego decimos con el pin mod que el trigger va a ser salida y el eco va a ser una entrada. Luego nos pasamos al void loop, que aquí únicamente vamos a tener una variable ángulo y mandamos a llamar a una función llamada servo, y aquí le mandamos la variable que es ángulo. En la función del servomotor sería esta. Tenemos que es una función de tipo entera que vamos a operar con una variable entera que se va a llamar valor. Entonces aquí vamos a decir que el servomotor se posicione, por decirle así, con el punto bright que comience en post, que si se recuerdan, post tiene una posición 0, entonces va a empezar en 0 grados. Va a esperar 100 milisegundos. Luego vamos a decir que valor va a ser igual, o vamos a leer lo que esté en el monitor serial y lo vamos a almacenar en valor. Luego decimos otra vez myservo.write valor. Entonces lo que hayamos mandado desde Visual se pasa al monitor serial, del monitor serial lo leemos y se almacena en valor. Luego le decimos que se mueva el servomotor la cantidad que se mandó, es la cantidad de grados que se va a mover el servomotor. Luego esperamos con un delay de 3 segundos y después mandamos a llamar a nuestro ultrasónico. Eso es lo único que hace nuestra función servo. Luego pasamos a la función ultrasónico, que esta sí es un poco más amplia. Comenzamos con el digital bright, que lo que vamos a hacer es decirle al trigger que esté en bajo, que no mande ninguna señal. Esperamos 2 milisegundos. Luego le decimos al trigger que mande una señal, por eso es high, que mande una señal. Esperamos 10 milisegundos. Luego volvemos a poner el trigger en low, en bajo, o sea que ya no vuelva a mandar. Luego tenemos un cálculo, lo vamos a almacenar en el tiempo de espera. Esto va a recoger el sonido que emitió el trigger, por eso es que tenemos aquí el eco. El trigger es el que manda la señal, el eco es el que escucha y el que recopila la distancia, por decirle, del rebote de la señal. Entonces lo vamos a guardar en tiempo de espera. Luego vamos a hacer otro cálculo que va a ser la distancia, va a ser igual al tiempo de espera dividido 2 dividido 29.15, que esa es la fórmula general para hallar la distancia de un ultrasónico. Y por último vamos a imprimir la distancia en el monitor serial. Y eso es lo único que hacemos acá en Arduino. ¿Qué tal a todos? En esta ocasión les voy a explicar acerca del código para el cálculo de vectores. Para este proyecto se utilizó un servomotor y un módulo ultrasónico. Aquí, para calcular las magnitudes de un vector, tienen que, para obtener las componentes de cada uno, tiene que ingresar tanto la magnitud como el ángulo.
pues en este caso nosotros pues ya incluimos lo que es Arduino. Al mandarle nosotros pues la cantidad de grados, el servomotor pues se mueve la cantidad que se le manda, y al mismo tiempo al mandarle pues esta cantidad comienza a tomar los datos que va arrojando nuestro ultrasónico. Cada vez que nosotros le demos aquí en incluir datos, nos va a ir colocando los datos que hayamos colocado acá, nos lo va a ir colocando acá en magnitudes y ángulos. Nos va a ir colocando las que nosotros pues les vayamos ingresando. Seguidamente de eso, al darle calcular, nos va a sacar tanto las componentes en X como las componentes en Y. Del mismo lado nos va a hacer la suma de todos los vectores, que eso nos va a dar la resultante y el ángulo total, que es la tangente inversa. Vamos al código. Vamos al código meramente de incluir datos. Pues esto no es nada complicado. Lo único que hace pues es primeramente pues es limpiarnos los dos textbox, o si están vacíos pues nos dice que les ingresemos si de pronto están vacíos, o si de pronto alguno pues está vacío, nos pide que ingresemos ya sea la magnitud o ingresemos el ángulo. Seguidamente pues esto nos lo va cargando en nuestra caja de texto. Nos lo va colocando en nuestras cajas de texto, tanto de nuestras magnitudes como de nuestros ángulos. Nada más. Esto es para las magnitudes, esto es para los ángulos solamente. Y bueno, aquí es lo que viene la parte más importante, que es lo de calcular los datos. Aquí pues una pequeña condición, como ya lo habíamos visto de primero, pues si nos ingresa, si nuestras dos cajas pues siempre se encuentran vacías, pues obviamente pues nos va a tirar un pequeño mensaje de error. Aquí se van a crear dos vectores para que nos almacenen los datos, tanto para nuestras magnitudes como para para los grados que se vayan ingresando. Estos pues se van a ir almacenando, se van a ir dejando en memoria para luego pues poder utilizarlas. Aquí les estamos diciendo de que no tome en cuenta los saltos de línea, tanto para las magnitudes y los vectores. Aquí pues creamos una variable de tipo double para la resultante. También aquí tenemos ahora vamos con los cálculos de las componentes en X. Aquí para el cálculo de las componentes en X, para esto pues solamente creamos un for. Pues va a tener un contador de 0, el contador hasta que el contador no sea igual a las magnitudes, a magnitudes.length menos 1, y pues que esto se vaya incrementando de 1 en 1. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros ingresamos 2 o 3 magnitudes, pues hasta que llegue a las 3 o 2 magnitudes que hemos ingresado. Lo mismo pasa para las componentes en Y. Lo mismo pasa para las componentes en Y. Ahora bien, acá como primer paso sería creamos una variable de tipo double que le vamos a llamar magnitud. Para esto pues vamos a hacer una conversión, porque estas magnitudes están de tipo texto, entonces aquí lo vamos a convertir a double. Esto lo va a hacer cada vez, esto lo va a ir haciendo todas las veces que sea necesario, o por cada número que hayamos ingresado.
Luego vamos con los grados, igual vamos a hacer un casteo. Y ahora vamos a obtener la componente en X. Para obtener la componente en X, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los grados por el pi. Y esto lo dividimos dentro de los 180 grados. 180. Y para la resultante, el resultado final, lo único que tenemos que hacer aquí, pues hacemos un redondeo. Para que solo tengamos dos decimales. Lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar la magnitud por el coseno de X, que es el resultado que tenemos acá, que es los grados por el pi dividido por 180. Seguidamente de esto, pues ya aquí lo único que tenemos que hacer es imprimir el resultado en nuestra caja de texto, que sería en esta, donde vamos a ir alojando las componentes en X, y aquí pues vamos a ir alojando las componentes en Y. Entonces lo mismo va a pasar de este lado para las componentes en Y, con la diferencia de que aquí en el resultado, pues aquí la magnitud la vamos a multiplicar por el seno de Y. Esa es la única diferencia, y ya todo lo demás es igual. Pues los grados siempre lo multiplicamos por el pi y lo dividimos dentro de 180, que son los 180 grados totales. Y aquí pues nada más mandamos a imprimir las componentes en Y, siempre con su salto de línea. Esto aplica para el otro, es lo mismo, prácticamente lo mismo. Y después de acto seguido de esto, pues ya viene lo que es la resultante. Para sacar la resultante de se suman todas las componentes en X y se suman todas las componentes en Y. Para esto pues vamos a reutilizar un poquito de código, pero primeramente pues vamos a crear nuestros respectivos vectores. Aquí pues vamos a tener los datos de X, y aquí pues vamos a ir alojando todas las componentes en X, todos los datos que tengamos alojados ahí. Para esto vamos a crear un vector en donde vamos a ignorar los saltos de línea. Entonces para esto lo único que vamos a hacer es crear un ciclo for, en donde vamos a ir sumando como tal pues cada uno de los vectores, cada uno de los datos que estén dentro de las componentes en X, y aquí pues como tal pues los va sumando. Aquí pues hacemos un casteo, porque esto pues ya está de tipo texto, entonces aquí lo convertimos a tipo doble con convert.toDouble. Lo mismo hacemos para las componentes en Y, todo esto pues se va sumando. Ahora al momento de obtener la sumatoria, de aquí ya la tenemos, aquí guardamos el dato. Lo único que tenemos que hacer es a la suma de todo esto. Aquí creamos nuestra variable tipo doble cuadrado de X mat la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y. Estas pues las vamos a elevar al cuadrado, porque después de elevarlas al cuadrado, pues a estas le tenemos que sacar su raíz. Muy bien, acto seguido, después de sacarle después de elevarlo al cuadrado, para elevar al cuadrado utilizamos la librería maths.pow. Después de eso viene la sumatoria de los cuadrados. Aquí pues solo se suma el cuadrado de X y el cuadrado de Y, la suma total de las componentes. Aquí pues ya tenemos la suma total. Luego de obtenida la suma total, pues a esta pues le sacamos la resultante, que es la raíz cuadrada. Pero bueno, ya tenemos la raíz cuadrada, pero obviamente pues esto nos da un valor un tanto grande. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es hacer un redondeo a manera de que solo nos dé 2 decimales. Y seguidamente después de eso pues ya solo nos falta imprimir esto. Entonces aquí txt resultante punto text y lo convertimos a punto string.
Entonces aquí la resultante 2, que ya cuenta con solamente 2 decimales. Y para el ángulo, esta pues es un poquito más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es crear nuestra variable. Aquí le colocamos ese div ángulo. ¿Por qué? Porque esta pues va a hacer la división entre la suma total de las componentes en X y la suma total dentro de las componentes en X, perdón, la suma total de las componentes en Y y la suma dividido la suma total de las componentes en X. Estas pues dos se dividen. Aquí de una vez se le hizo su redondeo a solo 2 decimales. Seguidamente de dividirlo, lo que se tiene que hacer es para obtener el resultado del ángulo, lo que tenemos que hacer pues obtener la tangente inversa. Para obtener la tangente inversa se utiliza el comando atan, que es de la librería de Math. Seguidamente esto lo multiplicamos dentro de 180, y todo esto tanto la división del ángulo, que es esto, dentro de las componentes en X en Y y en X, lo multiplicamos por 180. Seguidamente de eso, esto lo dividimos dentro de pi, que sería 3.14, y listo. Aquí pues solamente tenemos 2 decimales. Seguidamente de esto, pues esto bueno, después de que ya tengamos el resultado, pues lo pasamos al TXT ángulo que tenemos acá. Pues ahí ponemos el ángulo total de los valores que hayamos ingresado. Entonces prácticamente a mí solo me corresponde esta parte, y ahora vamos a ver el funcionamiento. Como tal, pues aquí ingresamos los grados, por ejemplo unos 45 grados, lo mandamos, y 0 pues ya comienza a moverse. Entonces aquí pues ya lo único que hacemos es mandarle los datos, tanto magnitudes como ángulos. Luego le mandamos tal vez unos 180 grados. Ahora pues le mandamos los datos. Seguidamente pues le mandamos un tercer valor, unos 75 grados. Y ahora pues le mandamos los datos, y pues aquí lo único que tenemos que hacer es calcular. Entonces aquí como tal pues ya nos manda tanto las componentes en X como las componentes en Y. Aquí pues la resultante, que es nada más y nada menos que la suma total de las componentes en X y componentes en Y, y el ángulo total, que son 52 grados. Ya el compañero les irá explicando la parte de las gráficas, la gráfica de vector, la gráfica de todos los vectores, la gráfica del resultante y la de todas las gráficas. Y por último tenemos aquí el botón de limpiar, que lo único que hace es limpiar todos los datos que tenemos acá. Ya el compañero les irá explicando toda esta parte. Muy bien. De mi parte, eso sería todo. Así es. Bueno, vamos a pasar ahora al código de C# para las gráficas, para cómo graficar los valores de los vectores. Bueno, entonces primero que todo vamos a utilizar la librería Drawing. Luego de esto vamos a crear dos lápices, que sería esto.
Entonces el lápiz 1 va a ser el encargado de, dibujar el plano cartesiano, X, Y y eso. Y el lápiz 2 va a ser el encargado de graficar cada vector. Entonces el lápiz 1 tiene un color negro y el lápiz 2 color rojo. Bueno, esto es lo primero. Después tenemos una única función que sería la de graficar, que esta función tiene como parámetros 4 valores, x1, y1, x2 y y2. Los 4 valores son tipo entero. Entonces, vamos a declarar ahora el área del dibujo con esto. Vamos a agregarle el nombre de dibujo y dice que el Pictory Box, porque esto se hace con el Pictory Box, crear una gráfica. Entonces system.drawingGraphics dibujo, nuestra variable, es igual a este Pictory Box y crear una gráfica, eso. Entonces luego vamos con la línea esta, dibujo, que es el nombre de nuestra variable, por decirlo así, del Pictory Box, punto, drawLine, dibujar línea, y aquí los parámetros que vamos a mostrar los parámetros que nos pide el drawLine. Aquí lo tenemos, que sería el lápiz, el punto 1, el punto 2 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que estamos mandando acá. Entonces dibujo.drawLine, dibujar una línea. ¿Con qué lápiz? Con el lápiz 2, que va a ser color rojo, del punto 1 al punto 2 y otra vez del punto 1 al punto 2. Y aquí vamos a agregar el último x, va a ser a x1 más x2 y último y, pues y1 menos y2. Luego, todas las gráficas de estas se van a hacer con la misma función. Entonces vamos a ir primero con la de graficar los vectores. Los vectores que tengamos acá vamos a graficarlos. Si hay 3 vectores, entonces 3 gráficas van a graficar acá. Entonces vamos acá. Lo primero que se tiene que hacer es calcular el centro del Pictory Box de este. Se calcula el punto central. Y esto nada más lo hacemos de esta forma. Declaramos una variable, centro en x, va a ser a este Pictory Box, punto size, punto width, dividido 2. Y la coordenada en y es igual, una variable entera, centro de y es igual a este Pictory Box, punto size, punto height, dividido 2. Entonces ahí obtuvimos el centro en x y el centro en y. Entonces ahora tenemos que agregar los componentes a un arreglo. Entonces va a ser un arreglo tipo string. Dice que componente en x1 es igual a txt del componente x.text, que sería este. Todos los que estén acá se van a agregar a un array, a un arreglo. Entonces aquí, string componentes x. Este es nuestro string. Aquí están almacenados todos los valores que están en el txt, en el textbox. Lo mismo vamos a hacer para los componentes en y. Lo mismo. Después vamos a separar, porque aquí agregamos todo lo que estaba acá junto con los saltos de línea y todo eso. Entonces hay que separar cada componente y lo vamos a separar con el split, que aquí componente en x, que es el array donde se guardó todo, va a ser igual a componente x1.split, donde encuentre un salto de línea va a ser un componente. Entonces ahí estamos limpiando, estamos agregando todos directamente a este array. Ahí los vamos a separar por fila 1, columna 1 y así. Entonces lo mismo vamos a hacer para el componente y. Aquí se van a guardar todos los que estén en el arreglo. Entonces donde encuentre un salto de línea, cuando encuentre uno, pues ese es el que va a agregar acá a este componente. Entonces así ya eliminamos ya separamos por filas o por casillas para no confundirnos. Entonces después vamos a decirle Pictory Box 1.refresh, o sea, limpie lo que esté ahí en el Pictory Box si hay algo. Y luego pues un ciclo for, que esto va a ser el encargado de graficar todas las variables, todos los componentes que estén ahí, todos los vectores.
¿Y cómo vamos a saber cuántos vectores hay ahí? Pues lo vamos a hacer con el componente en X, con este array, con este arreglo. Va a ser, entonces este empieza en 0, se llama contador, entonces contador va a finalizar hasta que sea menor de componente en x.length, o sea la cantidad de componentes que hay ahí, la cantidad de variables que hay ahí, y pues va a ir de uno en uno. Entonces mandamos a llamar a la función que expliqué anteriormente, que es graficar, y esta recibe 4 valores. Aquí tenemos el primer valor, el centro en x, el segundo valor, el centro de y, luego tenemos el primer componente que está almacenado en él, en el arreglo, por eso es que está en la posición contador, que sería el 0, la posición 0. Aquí tenemos el segundo valor, que es la componente en y, que está guardada en la posición 0 también, porque el contador empezó en 0. Y así se va a ir recorriendo todo hasta que no quede ningún componente. Entonces esto es graficar vectores, grafica todos los vectores acá. Ahora vamos con gráfica resultante, que sería la gráfica desde el punto central a donde, uniendo las dos componentes, los dos vectores, perdón, graficar uno seguido del otro, pues hacemos desde el punto central hasta donde terminó el otro. Esa sería la gráfica resultante. Entonces primero tenemos que validar que haya alguna resultante aquí, que hayan validado o que hayan calculado estos, el resultante y el ángulo. Primero se valida eso. Y si no, pues nos retorna ahí al botón para calcularlo. Entonces ahora tenemos que obtener los datos del textbox, que sería estos dos, y la resultante y el ángulo. Uy. Entonces magnitud va a ser igual a lo que tenga la txt resultante convertido a un double. Entonces aquí lo convertimos. Ang, que es ángulo, es igual a lo que tenga el texto, el txt ángulo de la resultante convertido en doble. Luego pues tenemos la variable x, que sería el ángulo por pi dividido 180. Vamos a declarar dos variables, componente en x, componente en y. Para componente en x vamos a hacer un cálculo, que sería el componente en x va a ser igual a mat.round, esto redondea a 2 decimales, que está acá, la operación que se haga. Entonces componente en x va a ser igual a mat.round, redondear la magnitud, perdón, por el coseno de x, por el coseno del ángulo. Entonces esto está redondeado a 2 decimales. Igual va a ser para la componente y, con la única diferencia que ya no vamos a utilizar coseno, sino que seno. Magnitud por el seno del ángulo, y esto redondeado en 2 decimales. Bueno, después tenemos que calcular otra vez el centro de nuestro Pictory Box y mandamos a llamar a nuestra función graficar, que es la misma. Entonces primero limpiamos, si hay algo ahí, lo limpiamos, y luego pues mandamos a llamar, que sería el centro en x, el centro en y. Mandamos a graficar la componente en x y mandamos la componente en y. Entonces ahí graficamos la gráfica resultante. Y por último pues tenemos todas las gráficas. Aquí se van a incluir todas el número de gráficas de vector que haya y la resultante de esos vectores. Entonces primero tenemos que validar que estén calculados los componentes en x, que serían estos, que estén también los componentes en y, esto sería esto acá, estos dos hay que validar. Después otra vez tenemos que volver a calcular el centro de nuestro Pictory Box. Bueno, después vamos a hacer lo mismo que con graficar vectores. Tenemos que guardar estos vectores en una matriz, en un array. Entonces componente en x1 va a ser igual a txt componente en x.text. Todo lo que esté ahí va a ser esto. Todo lo que esté en esto se va a almacenar aquí en componente en x. Luego declaramos otra array que sería componente en x. Y aquí lo mismo, componente en y1 va a ser igual a todo lo que esté en este texto se va a guardar aquí.
y abajito pues tenemos creada una array que se llama componentes Y. Ahora tenemos que pasar todo lo que guardamos en esto, lo tenemos que separar en bloques para no confundirnos. Entonces para eso utilizamos nuevamente el split. Entonces componente en X va a ser igual a todo lo que esté en el componente X que está acá, que era todo lo que estaba en el textbook, lo pasamos a esta variable, entonces está acá. Cuando encuentre un salto de línea, pues que se guarde en una posición de componente en X, que esto es un array, aquí lo tenemos, que se guarda en la primera posición. Y así se va a ir sucesivamente hasta que ya no quede ninguno, hasta vaciar todo. Lo mismo va a ser con componentes Y. Componente Y1 es todo lo que estaba en el textbox guardado en esta variable. Y cuando encuentre un salto de línea, pues que lo guarde en una posición de componente Y, que es un array. Bueno, luego tenemos que refrescar el Pictory Box, borrar todo lo que hay ahí si hay algo. Y por último, pues, otra vez mandamos a graficar, mandamos a llamar la función, que sería el centro en X, centro en Y, el componente en X en la posición 0. Luego mandamos el componente en Y, perdón, en la posición 0, que serían los primeros valores que se calcularon acá. Entonces aquí declaramos una variable datos máximos es igual a componentes en x.len, todo lo que haya en este arreglo, ¿ven? Si habían 4 vectores, entonces van a haber 4 espacios para acá, va a tener un valor de 4. Y vamos a comenzar con un for que empieza desde 1, porque el 0 ya lo graficamos acá, entonces va a empezar desde 1 hasta datos máximos menos 1, hasta 3. Por ejemplo era 4 en lo que mencioné anterior, y pues va a ir de 1 en 1. Bueno, entonces vamos a mandar otra vez a graficar el último en X, el último en Y, que eso lo teníamos anteriormente en graficar vectores, si no estoy mal, no recuerdo exactamente. Mandamos el primer valor, que sería el componente en X en la posición 1, que es el primero que se muestra aquí, ¿ven? La posición 1, luego mandamos el componente Y en la posición 1 también. Entonces regresa al ciclo, ahora aumenta 2 y así. Último X, último Y. Y ahora va a graficar el componente en X en la posición 2 y componente Y en la posición 2. Graficar último X y último Y. Entonces aquí mandamos otra vez los últimos valores. Aquí le vamos a restar 200 al último en X y 200 al último en Y. Y pues con esto se mostraría o se explicaría cómo es que se grafica los vectores, estos tres tipos. La gráfica de vectores, que serían todos los vectores que haya, la gráfica resultante, que es desde el punto central hasta donde hayan terminado los tres vectores, y pues graficar todas las gráficas nos muestra la gráfica resultante, que sería el punto central a donde hayan llegado los vectores, y pues todos los vectores uno seguido del otro. Entonces eso es lo que se hace aquí. Esto sería todo por esta explicación.